¿Hay alguna conexión entre la libertad y las virtudes? La educación es formar en virtudes y las virtudes son principios liberadores. Por lo tanto, las virtudes hacen posible la libertad. Ciertamente hay una conexión esencial entre la libertad y las virtudes. Si lo fundamental es formar en virtudes, porque el aprendizaje ya hemos visto que no es por instinto en el ser humano, sino por hábitos, y las virtudes son hábitos liberadores, se entiende que la educación consista en formar en virtudes. Formar para la libertad, porque cuanto más virtudes tenga una persona, más libre es. Para los griegos, el hombre magnánimo era el hombre virtuoso, que lograba hacer propias las virtudes. Tenía una actitud positiva hacia sí mismo, lo que diríamos hoy una sana autoestima. Y se hacía señor, dueño del propio destino, independientemente de las pasiones y de los deseos. Es en este contexto del estudio de la ética donde hablamos de libertad, porque las virtudes son ganancia en libertad y se obtienen cuando la vida se ordena hacia la verdad, se orienta hacia la verdad. ¿Qué es la libertad? La libertad es una capacidad radical, misteriosa, de ser protagonistas de la propia vida. Es un inmenso don que pone en juego todas nuestras potencias y marca decisivamente nuestro carácter y nuestro destino. Permite a la persona alcanzar su plenitud. La libertad tiene mucho que ver con la autorrealización o con la autodestrucción del hombre. El estilo educativo que concibe a las virtudes como figura dominante de la ética, que es la ética de la primera persona que hemos ido estudiando durante estas sesiones, se pulsa siempre en clave afirmativa. Nunca a base de prohibiciones o de represiones, sino siempre con afirmación gozosa. Se va siempre con el sí por delante, incluso cuando hay que decir no, por exigencias de la formación o por preservar un orden. Ese no es un no puro, no hay noes puros, sino que siempre tiene detrás un sí afirmativo y gozoso. Cuando en el proceso formativo lo que se transmite son noes puros, tarde o temprano se tornan problemáticos, porque las tendencias humanas están orientadas naturalmente hacia el bien, y cuando se reprimen esa tendencia natural al bien, dificultan la consecución del bien porque el deseo está constantemente negado, como un poco aplastado. No cabe duda de que la negación dificulta los actos virtuosos y abre la puerta al voluntarismo y a la rigidez. ¿Qué son las virtudes? Vamos a entrar de lleno a nuestro concepto central. ¿Qué son las virtudes? Hoy día la palabra virtud a la gente no le dice nada. Suena como a señora con mantilla, vestida de negro, o a un anciano de barba blanca y larga, o a exigencia amarga, a renuncia de placer, de cosas positivas, o a estoicismo. La virtud, en cambio, es una estable ganancia en libertad, que se obtiene cuando toda la vida se orienta a la verdad. Es el rastro que deja esa tensión hacia la verdad como incremento antropológico, es decir, como perfeccionamiento de la persona. Las virtudes son hábitos que disponen a las potencias hacia el telos, hacia el fin último, que es el eje sobre el cual gira toda la dinámica de la vida moral. Cuando hablamos de valores, en cambio, nos estamos refiriendo a la dimensión objetiva de las virtudes únicamente. Vamos a ver un poco la diferencia entre valor y virtud. Hoy día se habla mucho de
educación en valores, formación en valores, escuela de valores, disciplina de valores, y está muy bien, pero un valor es cualquier cosa que uno aprecia. Yo puedo apreciar una sinfonía musical de Beethoven, de Mozart, o un edificio digno, una catedral gótica, un vestido bonito. También puedo apreciar el acto de honradez de alguien que expone su prestigio profesional por decir la verdad o se atreve a confesar el haber sustraído algo que no era suyo para devolvérselo a su dueño. Entonces, estos actos son para mí un valor, pero no son algo subjetivo, sí, porque están radicados en el ser de las cosas. Los valores se encuentran entonces vinculados al ser de cada sujeto, de cada cosa, a la naturaleza de cada cosa. Y ese ser no cambia. Están vinculados a la naturaleza de algo o de alguien. También pueden apoyarse en la razón de ser de algo, que es lo que le da sentido a la realidad o a su misión. En cambio, las virtudes, todas las virtudes, la justicia, la generosidad, la honradez, la sinceridad, pueden entenderse como valores. De hecho, son valores porque yo aprecio la idea de generosidad, la idea de honradez, aprecio la idea de lealtad, de fidelidad. Y en ese sentido, todas las virtudes son valores. Pero no todos los valores son virtudes, solo aquellos que uno puede desarrollar como propios, como hábitos. Pues es distinto valorar que vivir lo que se valora. Las virtudes son valores encarnados, son valores hechos carne. Entonces la virtud es una disposición estable de las potencias operativas. Pensemos en la voluntad y en los apetitos sensibles, por ejemplo, pues los deseos, los impulsos, que permite tomar decisiones moralmente excelentes sobre la base de una motivación moral. Esta definición es la que da el profesor Ángel de Rodríguez Luño en su Manual de Ética General. Vamos a ir desglosando la definición. Dijimos, son disposiciones estables, es decir, que disponen la acción en un determinado sentido. En categorías metafísicas diríamos que son cualidades operativas, y los vicios también son cualidades operativas, pero los vicios se inclinan al mal, en el sentido opuesto a las virtudes. Una disposición estable de las potencias apetitivas. Las potencias apetitivas son aquellas que no están determinadas ad unum, sino que están abiertas para ser cualificadas por hábitos. Estas potencias son la voluntad, el apetito irascible, o que también llamamos impulsos, el apetito concupiscible, que también llamamos deseos, la afectividad o los sentimientos, todo el dinamismo afectivo de la persona. Tercera parte de la definición: para tomar decisiones moralmente excelentes de una manera coherente y estable. Lo que hacen las virtudes es que elevan las facultades para hacer elecciones moralmente excelentes, es decir, eligen el bien moral de la persona, no el bien particular de una potencia. O sea, no solo satisface mi deseo de comer o no solo satisface mi deseo de dormir, sino que elige el bien total de la persona, integra todas las potencias de la persona y actúan en las circunstancias cambiantes de la vida de acuerdo con ese bien. Otro autor italiano, Giuseppe Abba, las define con acierto como una potenciación, una elevación de las facultades operativas del individuo que las prepara para hacer elecciones moralmente excelentes y conformes a la razón práctica. Una potenciación, una elevación de las facultades. Es como cuando vamos a la gasolinera y le pedimos que nos llene el tanque.
Y el agente de la gasolinera te pregunta, ¿lo lleno en automático o lo quiere hasta arriba? Arriba, arriba. Pues si uno dice arriba, arriba, esa elevación, esa potenciación del tanque de gasolina, llegar a tope, eso es la virtud. Y lo más característico es que hace del bien algo estable, fácil y deleitable. Porque al inherir en el deseo, se hace en hábito de la tendencia. Diríamos que son como un sobrante de fuerza activa de las tendencias que facilitan la vida, la hacen más llevadera, perfeccionan las facultades y la consecución del bien. Por eso son principios que liberan, porque dan pie a que se luche alegre y espontáneamente. Las virtudes tienen tres dimensiones. Son el concepto de virtud, que decíamos que era como la figura dominante del enfoque ético que hemos estudiado, es un concepto muy complejo. Abarca o toca todas las teclas de la realidad. La dimensión psicológica, afectiva, antropológica, ética, jurídica, metafísica, biológica, son una noción integral. Podemos reconocer en ella tres dimensiones, aunque in re sean indisociables. Es como podemos ir sacando tejidos, hilos del tejido, pero en sí mismo configuran ese tejido para poderlas estudiar con más profundidad. La dimensión afectiva. Podemos decir que son disposiciones activas de la afectividad y de la voluntad. Se habla de ellas en este sentido, lo decía Tomás de Aquino, como de una segunda naturaleza. Cuando se ha adquirido una virtud, es como una segunda piel, como una parte tan propia de mí que no puedo decir más que es mi naturaleza, una segunda naturaleza. La dimensión disposicional, al estar impresas en las facultades apetitivas, ejercen la función de inclinar a la voluntad a realizar el bien específico que persigue. Inclinan y determinan a la voluntad, de manera que aquel que posee la virtud es bueno, no es alguien virtuoso, no solo alguien que actúa bien, no es solo alguien que hace actos generosos, sino que es actos de generosidad, sino que es generoso en sí. Esto es así por lo que hemos visto de la autorreferencialidad de la voluntad, porque cuando los actos voluntarios se dirigen a un objeto, pero ese objeto revierte en el sujeto, es decir, dejan huella, dejan pozo, inhieren en la facultad, en el deseo mismo, en la tendencia. Y la tercera dimensión es una dimensión intelectual o normativa. Dan un criterio de discernimiento moral entre el bien y el mal objetivos. Esta dimensión intelectual es interesante porque las virtudes cumplen una función de evidencias prácticas. Ejercen la función de guías de acción. Esa es una terminología de Julia Annas. Guías de acción que hacen ver lo deseable que tienen los valores. Aquí cobra toda su importancia el ejemplo, la ejemplaridad. Por eso es que para educar en virtudes o para formar en virtudes es tan importante verlas vivir. Las virtudes hay que verlas vivir, porque de nada sirve dar sermones o pláticas o enseñar en la teoría si luego en la práctica aquello no lo vemos encarnado en la persona, no vemos que la persona lo vive. No solo la persona no solo tiene que decir, bueno, aquí sería bueno actuar con generosidad, sino que aquí lo bueno para mí es ser generosa y lo malo es ser egoísta.
Podemos concluir entonces que las virtudes son cualidades estables, afectivas, disposicionales e intelectuales que predisponen y anticipan a realizar elecciones moralmente excelentes. Quería detenerme en la dimensión intelectual, que es muy interesante, porque en esto coinciden con los valores. En este sentido, las virtudes son valores. Es muy relevante porque las virtudes actúan como criterio racional de regulación de bienes. Es decir, son principios que sirven de referencia para decidir mi comportamiento. Si mi comportamiento es congruente con mi fin último o no lo es. Las virtudes en este sentido decíamos que son guías de acción, como un guía turístico que lleva a los montañeros o a los montañistas por el sendero correcto. Las virtudes guían en esta selva, en este laberinto que es nuestra vida, con una riqueza de matices tan incomparable y unas condiciones de variabilidad y de singularidad tan impredecibles. Es verdad que las normas morales también son un criterio correcto para el obrar humano, pero antes de hablar de normas es necesario mostrar el fundamento. Yo ya sé que debo pagar los impuestos, pero ¿por qué? Si solo me quedo en la norma, aquello puede rechinar, o sea, puedo llegar a rechinar. Yo ya sé que no debo mentir, pero ¿por qué? Yo ya sé que debo respetar la naturaleza de mi sexualidad, pero ¿por qué? Las virtudes me dan la respuesta, el fundamento, la razón de ser de lo que prohíben las normas. Las normas, en cambio, corremos el riesgo de no saber por qué se deben cumplir. Además, no es fácil formular todo lo que debe hacerse en normas morales universales. Innegablemente es útil para la educación moral de los niños. Desde el punto de vista propedéutico, pedagógico, es muy útil dejar claro los límites, lo que no se debe hacer. Pero no se puede predecir en fórmulas la variabilidad y la riqueza de nuestra vida. En la enseñanza de la religión, por ejemplo, conviene empezar con los 10 mandamientos, que son prohibiciones donde quedan claras las cosas que son siempre malas. Pero las virtudes son criterios de comportamiento que se adecúan perfectamente a la variabilidad de la vida humana y explican a la vez por qué debe hacerse esto y no lo otro. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿por qué debo pagar los impuestos? Eso te lo explica la virtud de la justicia. O ¿por qué debo decir siempre la verdad? Eso te lo explica la virtud de la sinceridad, de la honradez. ¿Por qué debo ser fiel a un compromiso? Eso te lo explica la virtud de la fidelidad. Por eso se entiende que se diga de una persona virtuosa que es un libro abierto, porque la mayor parte de las cosas las aprendemos, no nos las enseñan exactamente los libros o los cuadernos, sino las personas con su vida, con sus virtudes. Al ser hábito de las potencias, que es la dimensión disposicional y afectiva, las virtudes se adquieren por repetición de actos. En este sentido, son una categoría psicológica fundamental que facilita hacer cosas buenas. Pero no hay que olvidar la dimensión intelectual, la dimensión objetiva, que son guías de acción, que son evidencias prácticas, que hay que verlas vivir. Por eso los padres de familia, los profesores, los maestros, deben dar un criterio axiológico de su modo de vivir, porque las virtudes son evidencias prácticas. Cuando uno ve vivir una virtud es cuando dice, así quiero ser yo quiero ser generosa porque me da la gana, porque así quiero vivir. Y esta es la dimensión intelectual y normativa que se logra prácticamente siempre en la convivencia.
cuando convivimos unos con otros, en familia, en la escuela o en pequeñas comunidades. Son una especie de instinto que lleva a discernir qué hacer en cada situación concreta. O sea, es como radar, la virtud es como un radar que me dice qué debo hacer en cada situación concreta, que siempre es una situación inédita, que nunca ha pasado, y la siguiente también es inédita. Por eso, antiguamente, cuando se planteaba una cuestión moral difícil al Santo Oficio, el Santo Oficio respondía: hacer lo que hacen en ese lugar los hombres virtuosos. ¿Por qué? Porque las virtudes, una vez encarnadas, son una guía de acción infalible, segura. Vamos a pasar a un segundo punto, que es la virtud moral como hábito de la buena elección. Dentro de las virtudes, decíamos, el primero son las dimensiones de las virtudes, y ahora el punto B es la virtud como hábito de la buena elección. Para asegurar un comportamiento moralmente excelente, decíamos, no basta enseñar reglas o normas. Ya decíamos que las normas no son la figura dominante del enfoque ético que estamos siguiendo, porque las normas no dan cuenta de la variabilidad de las situaciones y circunstancias tan variables de la vida, y tampoco saben explicar por qué se debe hacer esto o lo otro y no se debe hacer, porque es bueno hacer una cosa y no la otra. Sin embargo, también para asegurar un comportamiento moralmente excelente, hay que formar la capacidad de elección para integrar el bien en la persona con todas sus facultades operativas. Las virtudes perfeccionan la capacidad de elegir. No miran tanto a no hacer cosas malas, sino impulsan a que a ser un instrumento al servicio del bien de la persona. Esta idea la sostenía Aristóteles en la Ética Nicómaco, y Santo Tomás también suscriben la noción de integración del ser humano, sobre todo Santo Tomás. O sea, las virtudes facilitan la integración del ser humano con todas sus potencias. Cuando digo potencias, me refiero a sus cualidades o facultades operativas. Para ser bueno, no basta hacer cosas habitualmente buenas. A veces tenemos la rutina de lavarnos siempre los dientes después de comer, la rutina de ponerme primero el zapato izquierdo y después el derecho. Eso es la costumbre. Podríamos decir que eso es actuar por costumbre, pero la costumbre no perfecciona la capacidad de elegir. En cambio, las virtudes sí, porque inhieren en las tendencias, en los deseos. En la elección se ponen en juego las potencias operativas, todas muy diversas, pero actúan cada una en lo suyo y todas a la vez, organizadas, por supuesto, y modeladas por la voluntad. Las virtudes morales hacen posible que la actuación simultánea de todos estos elementos y que el resultado sea una acción buena, una acción, diríamos, perfecta. La virtud moral coordina la actuación simultánea de las facultades operativas, ya sea las facultades cognitivas o las apetitivas, también de naturaleza sensible o intelectual. Entonces, el proceso moral lo podríamos resumir así, en 3 grandes pasos. Primero, la intención, después la elección y por último la acción. Ese es el proceso que sigue toda elección moral, toda actuación moral. Es un proceso complejo en el que intervienen la razón práctica, la voluntad, las facultades apetitivas, las facultades cognitivas también. La gestación de las elecciones concretas es ahí el lugar propio de la virtud, donde se gestan las elecciones, no me refiero a las presidenciales, sino las decisiones, es el lugar de la virtud.
Para concluir en un recto juicio de elección, no es necesario que la razón práctica para formar la razón práctica únicamente con nociones generales, sino hace falta los deseos virtuosos. La persona virtuosa afronta una situación concreta y dice, no piensa en normas generales, sino no piensa, aquí hace falta actuar con valentía, sino un deseo virtuoso, aquí quiero actuar con valentía. Además, nadie me puede decir en situaciones concretas si debo ser valiente, o porque tal vez yo me creo valiente y estoy siendo temeraria, o si debo ser generosa y dar esa limosna. No hay una regla general que me dicte lo que pueda aprender a hacer en cada momento, ni me lo puedo aprender de memoria. Esto me lo dicta, ¿qué me lo dicta? Me lo dicta la prudencia, el juicio prudencial. Debo aprender a juzgar en las situaciones en que no hay una norma universal que me lo estipule, que son la inmensa mayoría de situaciones. De ahí la importancia de la prudencia. Sin prudencia no hay virtud. Las normas solo tienen la función de señalar lo que no se debe hacer, que son las acciones intrínsecamente malas. Pero las virtudes llevan a encontrar la acción adecuada en cada situación particular en que uno se encuentre, y además a que acertar esa situación particular. Tercer apartado, la adquisición de virtudes. Una persona que se empeña en hacer operaciones excelentes logra dejar un efecto habitual en las facultades y logra también transmitirlas de modo vivo, práctico y objetivo. Un buen profesor o un padre de familia ha de ser escalera cuyos peldaños son las acciones excelentes que tiran a otros, que animan a otros a subir más. Un buen profesor o un buen padre de familia, una buena madre, de sus lecciones las transmite más con su vida que con pláticas o sermones. Es como para otros como una escalera. Verlo subir es lo que anima a quienes lo rodean, porque se sienten impulsados a ascender por esas gradas vitales de la naturaleza, cuya cima es la virtud. Lo que de verdad conmueve y estimula a un buen profesor, a un buen maestro, una buena madre, un buen padre, es la personalidad del que tiene delante. Y en esto no es necesario ser perfectos, sino auténticos. No importa tener defectos y debilidades, todos los tenemos. Y estos incluso pueden llegar a ser más amable a la persona, a hacerla más susceptible de ser querida. Pero sí hemos de estar dispuestos a rectificar y aprender continuamente, también de los hijos y de los alumnos. Para entender cómo se adquieren y crecen las virtudes, hay que considerar, primero, nuestras facultades, la variedad y la jerarquía de nuestras facultades operativas. Segundo, considerar que la persona es dueña de realizar su propio perfeccionamiento, y de ella depende, del yo depende autoperfeccionarme. Y tercero, que en todas las potencias humanas se da una cierta inclinación al bien, porque las tendencias están inclinadas al bien de la persona, y a la vez hay una cierta indeterminación, hay como una apertura indeterminada para que el perfeccionamiento adquirido sea libre. Esto porque decíamos que las tendencias no están determinadas ad unum, precisamente hay una cierta indeterminación para poder ser dueños de nuestras decisiones y de nuestras potencias. La afectividad sensible está abierta a la afectividad, a la
acción modeladora de la voluntad o de la afectividad racional, y la voluntad a su vez necesita de la verdad y sobre la relación entre las acciones concretas y el bien. Necesita de la verdad sobre la persona. Inicialmente la afectividad sensible y la voluntad no están firmemente dirigidas al bien. O sea, hay una cierta apertura al bien, una inclinación al bien, pero la persona debe encauzar mediante continuos actos libres esa inclinación al bien, y por eso necesita la ayuda de la familia, de la escuela, del ambiente. Es indispensable que cada persona consolide libremente la orientación a su verdadero bien como persona. De ahí, como hemos dicho antes, la importancia de los modelos, la importancia del ejemplo, porque las virtudes son evidencias prácticas, y la importancia de ser escaleras que nos vean subir. La persona virtuosa tiene intenciones que ordinariamente son rectas y las elecciones ordinariamente son acertadas. La persona viciosa, en cambio, tiene intenciones generalmente torcidas y elecciones ordinariamente o comúnmente desacertadas. El vicio afecta radicalmente a la intención y por lo tanto las elecciones no son acertadas, son a veces autodestructivas. El ejemplo de una acción viciada desde su intención está, por ejemplo, en la película que vimos que se llama Un plan perfecto en español y Flawless en inglés, donde sale Michael Caine y Demi Moore. Ahí la intención del conserje del Banco de Diamantes está inicialmente viciada por el afán de venganza. Él lleva 15 años planeando un robo al Banco de Diamantes, hasta que finalmente logra hacer, a través de sus elecciones y la acción, una acción técnicamente perfecta, pero intencionalmente perversa y autodestructiva. Decíamos entonces que mientras la recta intención del fin no conlleva necesariamente una buena elección, porque no necesariamente nuestras buenas intenciones nos llevan a tomar buenas elecciones, pero en cambio la mala intención del fin lleva siempre a malas elecciones. Las conductas son equivocadas. Semejanzas y diferencias entre la virtud incipiente y la virtud madura. Las virtudes incipientes y maduras coinciden en que el acto en sí mismo es bueno. Ahora, las diferencias son que en el caso de la virtud incipiente hay dificultad para el acto bueno, o sea, requiere vencer resistencias. En cambio, la virtud madura tiene facilidad para cumplir los actos buenos. La virtud incipiente se cumple, pero en cierto modo como algo exterior, aunque querido, pero algo como externo. En cambio, la virtud madura se cumple de modo espontáneo, como algo propio, personal. La virtud incipiente tiene escasa eficacia operativa, en cambio la virtud madura tiene una eficacia operativa prácticamente total, ¿verdad? Inclina a actuar y casi siempre se acierta. Y luego la virtud incipiente, hay una cierta desproporción entre las diversas virtudes. En cambio, cuando la virtud ha madurado, hay más unidad y proporción entre varias virtudes. Voy a poner un ejemplo. Arturo entiende que sería bueno levantarse pronto para llegar puntual al trabajo, pero a la vez tiene una virtud de la laboriosidad incipiente. Entonces, a la hora de levantarse, tiene como dos principios de actuación. Su inclinación afectiva a la cama y a la almohada, que es muy grande, y su comprensión de que vale la pena trabajar bien. Si prevalece el segundo, es decir, vale la pena irme a trabajar, su actuación será buena, pero como a regañadientes, como manifestación de que la virtud está todavía incipiente, o sea, que le está costando mucho. También puede suceder que prevalezca el sentimiento de afección a la almohada y a las sábanas y no vaya a trabajar.
en este caso la actuación será mala. Y puede también ocurrir que se levante inmediatamente con facilidad y con cierto deleite, aunque tenga sueño, porque lo que le mueve es el deseo virtuoso de ir a trabajar. En este caso, la buena elección hace más firme, gozosa y estable la virtud de la laboriosidad. Hay que notar, quisiera resaltar que la causa principal del crecimiento de las virtudes es el recto amor de la voluntad, que lleva a actuar coherentemente con ese amor, con el objeto de nuestra voluntad, que puede ser una persona, puede ser el amor a Dios o puede ser el amor a uno mismo, el buen amor propio. En conclusión, no es la repetición de actos buenos la causa del crecimiento de las virtudes, sino el amor, que es la causa de la realización continuada de actos buenos, el recto amor de la voluntad. Si el amor faltara, aunque se diera la repetición de actos buenos, aquello sería rutina, aquello sería costumbre, no habría crecimiento en virtudes. Vamos a pasar al cuarto punto, un cuarto apartado, el término medio de las virtudes. Siempre se ha dicho que las virtudes morales consisten en el término medio. Así se ha dicho desde que Aristóteles escribió la Ética Nicómaco. Y es cierto, se encuentra en el justo medio, pero medio no significa mediocridad, sino equilibrio, mesura. Se puede faltar a ella por exceso o por defecto. Por ejemplo, el orden en exceso produce un maniático del orden. El orden en defecto produce una persona desordenada. En las virtudes de la fortaleza y la templanza, de las 4 virtudes cardinales, que recordemos que son la justicia, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, en el caso de estas 2 últimas, fortaleza y templanza, el término medio es el medium rationis, decía Santo Tomás, el medio racional, un medio de razón que varía en cada persona, puesto que lo que es mucho para unos es poco para otros, decía Aristóteles. Son las virtudes que están radicadas en los apetitos sensibles y cuyo punto medio es señalado por la razón. La razón me tiene que decir cuál es el modo para satisfacer, por ejemplo, mi inclinación a comer. El modo de satisfacerlo debe ser de acuerdo con mi bien como persona. Aunque yo tenga mucha hambre, no me puedo comer 10 kilos de carne. Y aunque tenga mucha hambre en el desayuno, no me puede comer 12 huevos, como hacía Michael Phelps, porque no nado tanto como él. Lo mismo ocurre con las otras virtudes de la templanza y la fortaleza. La razón comprende que el sentido de ciertos deseos, de ciertas facultades y del modo justo de llevarlos a cabo, lo hace a través de estas virtudes, que son la regulación racional de los deseos sensibles. Por ejemplo, yo no puedo determinar la medida virtuosa de la templanza, asignando, por ejemplo, un máximo de calorías por persona, ya que en ese caso el medium rationis de la templanza se determina en relación a la estatura, la capacidad, la cantidad de la actividad y la fisonomía de cada sujeto. Ahora vamos a ver el caso de la justicia, que es distinto. En el caso de la justicia, el justo medio es lo que Santo Tomás llama el medium rei, el medio de la cosa, de la realidad. La persona quiere lo que objetivamente es el bien del otro, no lo que subjetivamente siente. No da lo mismo que yo te pague $50 si te debo 100, porque no depende de mi sensibilidad, sino de lo que objetivamente te debo. Para vivir el primer bloque de virtudes del medium rationis, del medio de la razón, se requiere especialmente de la virtud de la prudencia, porque no hay una regla que me indique, por ejemplo, cuánto y con quién debo ser generosa, con quién sí o con quién no, sino que eso me lo dice el juicio prudencial. La prudencia es la que señala qué tipo de actuación es significativa y consistente para vivir la generosidad, la valentía,
la benevolencia, por ejemplo. El medio de estas virtudes es únicamente racional y con respecto a nosotros, con respecto a nuestra subjetividad. Por eso en su ejercicio es imposible sin la actuación de la prudencia. La prudencia es la virtud que señala lo que ha de querer la voluntad o desear los apetitos, y por ello se dice que la prudencia es auriga virtutum, la auriga de todas las virtudes, la guía de las demás virtudes, como lo representaba Platón en el mito del carro alado. La prudencia era el chofer, el piloto, la guía de ese carro alado, y los apetitos sensibles y los impulsos eran el corcel blanco y el corcel negro. En el caso de la virtud de la justicia, la medida de vida, el medium rei, es más fácilmente determinable y puede ser formulado por una ley positiva. No exige para su ejercicio la virtud de la prudencia o de la sabiduría práctica, porque lo que se regula es la posesión de un derecho, la posesión de una cosa que consiste en un derecho. En esto se fundamenta el ejercicio del derecho positivo. Por último, el último tema, y con esto terminamos, es la conexión entre las virtudes. Se dice que las virtudes son como vasos comunicantes, entre los cuales hay una íntima conexión, y que al crecer uno, crece inmediatamente el otro, mejoran todas las demás. Así, por ejemplo, el esfuerzo por trabajar bien y por ser laborioso, o por ser generosa y por ser justa, nos hace también responsables, alegres, valientes, caritativos. Distinguimos entre las virtudes porque hay una real distinción entre las potencias operativas, pero a la vez las virtudes como que se comunican entre sí, y esto es así por tres razones. La primera es porque el bien total de la persona tiene una unidad, es uno, nuestro bien total, y ha de ser reconocido como tal y amado. En segundo lugar, porque todas las virtudes nacen de una causa única, que hemos dicho que es el recto amor de la voluntad hacia el bien total de la persona. Y en tercer lugar, porque el recto amor de la voluntad implica un juicio verdadero sobre el bien total de la persona. Se entiende que cuando las virtudes son incipientes, que eso es lo que se da generalmente en la infancia. Pues cuando uno es niño, todas las virtudes son incipientes. El niño por eso necesita contar con el juicio prudencial de sus papás, necesita como el consejo de una mayor madurez, porque esas personas le quieren, son capaces de conocer lo que verdaderamente es el bien para él, aunque el niño no lo sepa. Se entiende así que una mejora en las cualidades operativas de la razón práctica, en la prudencia, repercuta positivamente en las virtudes de la afectividad, que a su vez las virtudes de la afectividad o las disposiciones afectivas repercuten positivamente sobre la prudencia. Por eso es que si una virtud crece, aumentan todas las demás, porque están como vasos comunicantes, como por ósmosis. Por ejemplo, en la novela de Jane Austen de Sense and Sensibility, hay un personaje que se llama Elinor, que es la hermana mayor, que a través de un buen discernimiento y de ejercitarse en juicios prudenciales acertados, porque ha sido capaz, por ejemplo, de guardar un secreto que la tortura, porque una amiga le cuenta, Steele, que ella estaba comprometida con el hombre del que Elinor estaba enamorada, que era Edward. Pues ella en ningún momento ha demostrado lo mal que se siente ante ese desengaño amoroso, y ha sido también el sostén de la familia en momentos económicamente muy duros, porque lo perdieron todo cuando murió su papá y el hijo mayor heredó toda la fortuna.
Elinor ha ido perfeccionando su razón práctica con la virtud de la prudencia y la discreción. Este juicio prudencial ha ido perfeccionando las otras disposiciones afectivas del corazón. Es una mujer que se nota a lo largo de la novela, de la narración, que se ha hecho más recia, más fuerte, más generosa, ha madurado. Tengo también otro ejemplo. En la novela del Callejón de Dolores de Francisco Pérez de Antón, hay un médico de alma noble que vive en el Callejón de Dolores, cuando ocurre el avionazo del Callejón de Dolores en el año 1929. Mueren 3 de los 5 pasajeros que viajaban dentro de la avioneta, pero el 5.º pasajero desaparece, logra escapar a una casa abandonada que estaba en la vecindad, y él traía una maleta con cocaína y $5.000, que en esa época era mucho dinero. El doctor Salceda, que era vecino del Callejón de Dolores, llevado de la curiosidad y movido por el afán de novedad, va a la casa vecina porque encuentra una escalera apoyada sobre la pared, y entonces encuentra a este pasajero moribundo. Muere delante de él sin él poder hacer nada, y el doctor Salceda se ve como hechizado en ese momento. Por eso es que le llaman que es un personaje fáustico, porque le ocurre como a Fausto, que se deja dominar por las tentaciones del mal o de la seducción del mal, y en ese momento lo registra, le encuentra los $5.000 y se queda con ellos. Regresa a su casa y sigue dejando ahí la escalera apoyada sobre la pared. Pero enseguida todo se le empieza a complicar, porque la conciencia lo remuerde. Incluso su esposa lo ve raro y lo ve taciturno. Eso lo está atormentando. Entonces pasa el tiempo y tras unas semanas hace un viaje a la costa sur del país, aquí en Guatemala, pasando por el cañón de Palín, en tren, y él lleva ese dinero, los $5.000, para pagarle a sus trabajadores de la finca, que la finca estaba en quiebra porque le habían ido mal en las cosechas, el precio del café había bajado muchísimo, había crisis con el maíz, y encima hubo una plaga de langostas que destruyó las cosechas. Pues él iba a pagarle con ese dinero a sus trabajadores, cuando en medio del tren se arroja sobre los rieles un pasajero para que lo atropellaran, para suicidarse. Entonces el doctor Salceda sale del tren y logra salvarle la vida. Con unas pinzas le logra sacar el puro que se había tragado en el momento de arrojarse en los rieles del tren. Entonces Salceda le saca el puro, y mientras los demás pasajeros se mofaban y se reían del pobre moribundo. En ese momento él había visto la muerte en otros momentos, por ser médico, muy de cerca, pero en ese momento se conmovió ante un pobre hombre que estaba condenado a la ceguera, e incluso hicieron chiste del puro atragantado. Entonces, como que Dios quiso que un médico viajase en ese tren para que el carpintero no muriera. Eso lo remueve tremendamente, o sea, le hace cambiar de giro, digamos, la intención que movía sus elecciones y su acción, de repente cambia, lo hace más genuino, y se dedica a socorrer y aliviar los sufrimientos ajenos. El tren sigue avanzando hasta llegar a la altura de Cuyotenango, junto a San Felipe, donde tenía su finca, y se oyen cañonazos, estruendos, resplandores, explosión de la tierra. ¿Qué ocurre? El Santiaguito, hijo del Santa María, estaba naciendo. Entonces hay ríos de lava, lluvia de arena, ceniza, cafetales destruidos, las poblaciones cercanas estaban en emergencia total, y él decide instalar un hospital en su finca para salvar un hospital de campaña para salvar a todos los damnificados
por la erupción del Santiaguito. Y ahí es donde invierte los $5,000 en medicinas que manda a comprar, en gasas, desinfectantes, ungüentos para las quemaduras, camillas, y el doctor Salcedo de alguna manera logra redimirse a sí mismo. Entrega a sus semejantes cuanto tenía sin esperar nada a cambio y se convierte en un verdadero médico de cuerpos y almas. Fue una transformación. Y ese tipo de transformaciones también puede hacer el recto amor de la voluntad y la intencionalidad en el acto virtuoso. Con esto terminamos el tema de la libertad y las virtudes. Si quisieran profundizar más, hay un artículo publicado por mí en la revista de Persona y Bioética de la Universidad de La Sabana, Colombia, del año 2013, que se titula Educación ética, normas o virtudes, ¿qué giro debe tomar la educación de la ética en la enseñanza universitaria? Y también pueden consultar otros videos de filosofía moral en mi canal de YouTube.